Aprovecho para desearles feliz año nuevo a todos. Muchas gracias por estar aquí este día de levantarse tarde, de cero actividades, ¿verdad? Eterno Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar aquí con nosotros, Padre. No tenemos que inculcar tu presencia porque tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos, ahí estás tú. Y nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús para pedirte gracia y sabiduría para exponer esta palabra de estudio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ayúdanos. Amén. Ocupe su lugar. Mira, ¿recuerdan? Hay la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Va Moisés y le dice Jehová, dice Dios, deja ir libre a mi pueblo. Y él dice, claro que no, le convenía, le producían, le hacían las ciudades, cultivaban. El sistema económico era gracias a el pueblo de Israel. Pero Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Como Dios tiene un plan para ti y para mí, Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene un plan de manera general para su iglesia, pero tiene un plan de manera personal mío. O sea, el ministerio que Dios me dio a mí no es el mismo que le dio a mi esposa. Por ejemplo, somos maestros es que ustedes nunca la han visto enseñar, ¿o sí? ¿La han visto predicar a mi esposa? Díganme la verdad. ¿Sí o no, hermana? Yo creo que le hace sí, lo que le hace no. ¿Sí o no? ¿Sí la han oído? Sí. Porque ella es maestra didáctica, es decir, en la educación cristiana. Y yo, a mí Dios me hizo maestro en educación cristiana, pero también en instructivo ministerial. Más visual. ¿Mande? Yo más visual. ¿No te oí? Más visual. Más visual. Ella es más visual, ella usa muchas ilustraciones y eso. Un día llegó un hermano conmigo y se azotó porque les hizo una ilustración con aguas y con copas. Y bueno, bendito Dios. Y así Dios tiene un proyecto general, pero un proyecto específico. Y el proyecto general para el pueblo de Dios era sacarlo de Egipto para que le sirviera. Había un proceso para ser liberado, pero el proyecto de Dios era que llegara a la tierra prometida. Y ahora sí la ilustración, porque como mi esposa sea más didáctico con muestras y eso, pero esta es una ilustración. Egipto es el mundo. Faraón es el diablo. Moisés es Jesús. Y el pueblo de Israel somos tú y yo, que tenemos que dejar Egipto, pasar por un desierto. Mira, ahora, ¿qué representa el desierto? ¿Alguien ha estado? Yo creo que si alguien ha estado en el desierto, pasado por ahí. ¿Quieres ayudarme, Benjamín, a tu experiencia en el desierto? Ok. Es frío en la noche. Frío en la noche. Extremadamente frío. Súper caluroso durante el día. Y los recursos, agua, todo está bien difícil de encontrar. Escasean. Sí. O sea, es un lugar no apto para vivir. Entonces, pero era necesario que del mundo o de Egipto a la tierra prometida había que pasar por el desierto. Eso es a fuerza. No podemos llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel sin pasar por el desierto. Yo no entiendo a esos predicadores, pastores, maestros que dicen, entrega tu vida a Cristo y todo va a estar bien. No es cierto. Eso es mentira. Tenemos que pasar por un desierto. Moisés, mira, ¿se dan cuenta que Moisés mató a un egipcio? Y va y se sale. Luego se dan cuenta quién es y lo sacan. Y oye la voz de Dios, pero tuvo que pasar por un desierto de purificación. Él venía de estar ordenando, imagínatelo así.
para ir a agarrar un bastón y cuidar ovejas. Tenía que pasar por ese desierto para despojarse de esa autoridad, para venir y convertirse en siervo. Y el pueblo de Israel tuvo que salir. Pero para eso pasa este proceso de liberación. Y el primer punto es que tenemos que aprender a no escuchar, mira, la voz del diablo. Cerrar nuestros oídos a lo que el diablo dice. Porque Faraón, una vez que llegan y le dice a Moisés y Aarón, deja libre a mi pueblo. ¿Y qué crees que dice? Está bien, vayan, pero no vayan lejos. Éxodo 8:28. Vayan, está bien, pero no vayan lejos. ¿Y lo lejos qué es? Es salir de Egipto, y no salir lejos es quedarse en el desierto, a un lugar, como acaba de decir Benjamín, donde no hay recursos. Está bien, no había recursos, pero estaba la provisión de Dios. Pero no era el proyecto de Dios que se quedaran a medio camino. Y mucha de la gente llega a los pies de Cristo y ya creo en Dios, ya soy salvo. Ya pastor, con eso confórmate. Ya le dice a su familia, no, a Dios mismo le dice, pues ya estoy en tu camino. Cuando Dios tiene un proyecto, no solamente de salir del mundo y quedarse cerquita, porque el diablo quiere que te quedes cerca del mundo para que te regreses, para que te quedes en el desierto con la prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras lucha, y nunca llegues a la tierra prometida, para que te canses de este camino, del proceso, y te regreses al mundo. La voz del diablo es: no vayas lejos. La voz del diablo es: quédate aquí cerquita. Pero imagínate, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Una vez que Pedro había pescado toda la noche, había trabajado toda la noche y no habían agarrado nada, no habían pescado nada. Y le dice, Pedro le toca la predicación, escucha la predicación, le presta su barca al Señor, y ahora sí, entonces le dice el Señor, termina de predicar, termina de enseñar la palabra a la multitud, y le dice: boga mar adentro. Señor, hemos trabajado toda la noche, sin haber agarrado nada, pero en tu nombre voy a echar las redes. Y dice que sacó tanto pez que tuvieron que hablarle a otra embarcación. Si Pedro no hace caso, no recibe esa bendición y no bendice a otra barca, ¿me entiendes? Cuando nosotros somos capaces de cerrar nuestros oídos a la voz del diablo que dice: no vayas lejos, pero obedecemos la voz de Jesús que dice: dale más para adentro, sigue caminando, sigue avanzando, no te quedes en el desierto de la purificación. Yo conocí mucha gente cuando estaba en el Instituto Bíblico, de repente vi gente que ya no estaba, y me la encontraba después con el tiempo, y me decían: ¿sigues? Le dije: sí. Y tú, por lo que veo, no sigues. Dijo: no sigo, esto es muy difícil. Le dije: sí, la vida en Cristo es difícil, la vida sin Cristo es peor todavía. Así es que no te quedes con ese pensamiento de no ir, de solamente salir. No te quedes con el pensamiento: no vayas lejos, sigue hasta la tierra prometida para que alcances las bendiciones, las promesas de Dios. Una vez que nos atrevemos a cruzar el desierto, a conquistar Jericó, vamos a ver cómo los muros caen. Literalmente vamos a ver cómo vas a ir ganándole a la vida las adversidades que te van presentando. Pero necesitamos dejar ese concepto: no vayas lejos. Ese es el primero. El segundo, va otra vez ahora en Éxodo 10, del 9 y 10, ya
se convence, bueno, pues está bien, tienen que irse. Ya. Y le dice a Faraón, ¿quiénes van a ir? Dice, pues todos. Dijo, ¿sus niños? Dijo, sí. Dijo, no, mira el desastre que hay, ya habían pasado algunas plagas. Y dicen, no, dejen a sus hijos. Y el diablo quiere que dejes a tus hijos. En Egipto es un lazo para que regreses otra vez. Entonces, no, o sea, vamos a servir a Dios, ¿no? Y Moisés le dice a Faraón, no, vamos a servir a Dios, pero vamos a ir nosotros, nuestros ancianos y nuestros niños. ¿Cuántos tienen familias en México? Y es una razón para regresar o para ir. Y así es lo mismo, si dejas a nuestros hijos en el mundo, es un lazo, es un limitante. No sé cuántos vieron la caricatura aquella donde amarraban a un perro sin que se dieran cuenta y le pegaban, y el que le pegaba era el gallo, creo. Pero tenía un tope y ya, y se tenía que regresar. Y es lo que el diablo quiere, que dejes a tus hijos como un lazo, un tope, te acuerdes, tengo mis hijos, tengo mis padres. No. Quienes servimos a Dios nos hemos tenido que conquistar nuestro corazón para Cristo, pero también conquistar el corazón de nuestros hijos para traerlos al camino del Señor. Y la única manera de lograrlo es enseñándoles la palabra. A veces estoy muy tranquilo porque pues, luego veo un video donde Jaciel pasó al altar a orar, o llega de la iglesia o me habla y dice, necesito que me ayudes a orar por esto. O alguien de su familia, o la familia de David, y así ya digo, bueno, pues mi hijo está en el camino del Señor y eso nos hace entender que no tenemos que regresarnos al mundo. Entonces, si tú quieres verdaderamente salir de Egipto, salir del mundo, tráete a tus hijos. No te quedes, no los dejes, porque vas a terminar regresando. Entonces, ¿y qué dice la Biblia? Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No nada más eso, es también nuestros hijos. ¿Sí? Un montón de tiempo, actualmente. Entonces, cuando somos capaces de cultivarles nuestra enseñanza que nos dieron a nuestros hijos, es bien importante convencerlos de que estoy en el camino correcto, Jesucristo. Y la única manera que lo vamos a lograr es enseñarles, es mostrarles el camino. También el hijo en la oración cambian las cosas, pero si nunca lo enseñamos a orar, nunca va a experimentar la oración. El asunto de los diezmos, de las ofrendas, ¿por qué diezmos, papá? Pues porque ahí está la bendición, y él ve escasez, va a decir, pues no, pues mejor lo digo porque me va a hacer falta. Entonces, pero la experiencia, llévalo a la experiencia, no le enseñes, no solamente le enseñes la fe. Estoy diciendo que le enseñes la fe, pero le enseñes en la experiencia. Mira, ahorita vamos a orar por esta situación. Y él va a ir viendo, y va a ir viendo, y va a ir viendo. Ellos van a ir viendo. Y de tal manera que van a optar por servir a Dios. ¿Amén? Luego, también Éxodo 10:24. Dejen su ganado, dejen sus ovejas. Y es ¿qué tiene que ver el ganado? ¿Qué tiene que ver las ovejas? Dios nos pudo haber dado más allá en la tierra prometida, pero el diablo quiere que dejes tu ganado, que representa hoy en día cómo le traemos una ofrenda a Dios. Cuando empieza la prueba de Job, lo primero que le quita es el ganado, las ovejas, las asnas, los camellos. ¿Para qué? Empezando por las ovejas. ¿Qué hacía Job? Job traía una ofrenda todos los días, un sacrificio, y decía, quizás mis hijos pecaron, y aquí traigo este sacrificio, Señor, esta ofrenda expiatoria, con la cual quitaba el pecado, con la cual cubría más bien el pecado. Y le decía, quizás mis hijos pecaron, y ya. El diablo sabe que si no llevaban las ovejas, no tenían con qué darle una ofrenda a Dios. Y si no hay una ofrenda, no hay una bendición.
En este caso, en el caso de Job, si no había una ofrenda, no había cómo cubrir el pecado. Entonces, por eso el diablo dice: no, pues váyanse sin ovejas, váyanse, ya no podía retenerlos, pero dijo: no, que se vayan sin ovejas. ¿Para qué? Recuerden, el propósito era: deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Entonces, que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tienes que entender que vas a traer tu manera de vivir, de manera de generar dinero, para traer una ofrenda, y una ofrenda que bendiga a Dios, y Dios traiga una bendición a tu vida. Entonces el diablo está bien contento: bueno, pues ya se fue, ya no le dice: pues así, pero ahora que le dé a ver cómo le hace, y que se vaya sin ofrendas. No. Cierra la voz, eso, y escucha a la voz de Dios. Está bien, Señor, voy a ir, pero voy a ir con mi manera de vivir. ¿Para qué? Para bendecir tu obra y para bendecir la obra de Dios. A veces es tan fácil decir: bueno, pues voy a la iglesia. Las culturas principales, fíjate, porque luego dicen que en la iglesia es una pedidera de dinero. Yo lo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo que estudié nuestra cultura mexicana, sacrificaban hombres. ¿A poco no le dolían a la pareja de esa mujer, de ese hombre, que lo sacrificaran a otros dioses? Y ahí estaban, a través de engaños. Ahora nosotros conocemos la verdad, y esa verdad nos debe de venir y traer una ofrenda a Dios. Él lo dio todo a través de su Hijo. ¿Cuánto más nosotros debemos entender que debemos de venir a los pies de Cristo y traer nuestra ofrenda a Dios? No le hagas caso cuando dice: no, pues está bien, ya entregaste tu vida a Cristo, ahí está, pero no vayas más allá, no lleves tu ofrenda, ese trabajo es tuyo. Entonces, ¿cómo se convierte en nuestro sacrificio en una ofrenda a Dios? Pues nos ganamos el dinero a través de esfuerzo. Yo a veces, de la manera de broma, me dicen: ¿ya no trabajaste el sábado? No, ya me cansé de ganar dinero. Pues sí, porque no voy y lo levanto, me lo gano a través del sudor de la frente. Y cuando traemos una ofrenda, se convierte en un sacrificio, en un esfuerzo. Pero estás adorando a Dios, estás cumpliendo lo que Dios dijo: deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Entonces, no solo es: pues ya no estoy en Egipto, ya no estoy allá en el mundo esclavizado, le estoy sirviendo, pero le estoy sirviendo a través de nuestra ofrenda. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender el propósito de Dios, dejar Egipto, entendemos: uno, que no nos vamos a quedar cerca. Dice: no vayan lejos. Dos, que vamos a traer a nuestros hijos. Tres, nos vamos a traer nuestro ganado. ¿Para qué? Para que podamos cruzar esa parte del desierto. Quienes entendemos, por ejemplo, lo que dice Santiago 1:1, dice: hermanos, tener por sumo gozo cuando estés pasando por pruebas, sabiendo que vuestra prueba produce paciencia, y tenga la paciencia su fruto completo. ¿Cuál es el fruto completo? Madurez. Entonces, venimos a la prueba en el desierto, supongamos que este es el desierto. Sí, nunca vamos a llegar a la madurez si no somos capaces de cruzar por completo ese desierto. Nunca vamos a disfrutar de la tierra prometida donde fluye leche y miel si no somos capaces de dejar todo ese desierto, dejando atrás estas cosas, trayendo nuestro ganado y ofrendar a Dios y llevar la vida pensando en el propósito de Dios. Porque luego también hay gente que no solamente lucha con lo que está recibiendo del diablo. Para empezar, yo siempre les digo: no hable con el diablo, hable con Dios. Porque luego a mí la gente dice: es que el diablo me dijo, ¿qué tienes que hablar con él? ¿Qué tienes que escucharlo? Entonces, el punto es escuchar la voz de Dios. Es una lucha.
las amistades, la familia. A mí mi papá me decía, a mí no me dijo esto, pero le dijo a mi mamá, dijo, tu hijo, cuando sale le dijo tu hijo, mi mamá, ya no le dijo su hijo. Es un borracho, en 3 meses anda acá otra vez. Han pasado más de 30 años y yo aquí sigue viendo el Señor. Bueno, y él me decía, Señor, no vaya siendo que le falles a Dios. Y luego, pues va a estar peor. Yo decía, no es mi proyecto fallarle a Dios. Y a veces no se da, a veces la opinión de otra gente que te está diciendo, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué te metes más con Dios? Ya estás en el camino, confórmate con eso. No es ni la voz de Dios, no es la voz del diablo, no es ni la voz del amigo, del pariente, es la voz de Dios la que debemos de seguir. Sal. Voy a mandar un libertador para que saque mi pueblo, para llevarlo al lugar donde fluye leche y miel, la tierra que le prometió a Abraham. Ese es el proyecto de Dios. Y nuestro proyecto, ahora hoy en día, vamos a aplicarlo, es salir. Nos ha sacado del mundo para seguir en este mundo, pero con un proyecto, la nueva Jerusalén. Amén. Ese es nuestro proyecto. Amén. ¿Quiere estar de pie para hacer la oración? No se quede con ese concepto. No vayas lejos. Quédate con el concepto de Dios hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra de motivación. En el nombre de Jesús te ruego que podamos aprender y entender que es nuestro proyecto basado en tu palabra hasta el lugar donde fluye leche y miel. En el nombre de Jesús te ruego que bendigas a mis hermanos aquí presentes, a los hermanos que nos escuchan a través de las repeticiones, aún en el radio, Señor, sean bendecidos a través de tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.